El Estado-Nación después asume un discurso que es el de la integración, pero se confunde integración, y eso es realidad en la sociedad europea del siglo XXI, con asimilación. Hay que distinguir claramente los dos conceptos, ¿no? La asimilación es aceptar las reglas de juego de la sociedad dominante, pero que implica la negación de lo que somos, implica la negación de nosotros mismos, ¿no? La integración es adaptarse a la sociedad dominante, tratar de respetar las reglas, las posibilidades que determinan las normas, las referencias, pero guardando lo que somos, guardando una identidad que forma parte también de nuestra dignidad. El hecho de ser reconocidos nos permite participar en una sociedad. El Tahuantinsuyo, sería otra pregunta, ¿cómo administra el Tahuantinsuyo la multiculturalidad de los pueblos que dominó? Porque también era un sistema de dominación político, económico, cultural. Tuvo la inteligencia de respetar las lenguas locales, ¿no? Había el runasimi y el guaguasimi, habían las lenguas menores y había una lengua vehicular que permitía administrar todo el espacio geográfico conquistado, lo que permitió la supervivencia de todas estas variaciones dialectales que encontramos en la excelente exposición que nos ha hecho nuestro amigo sobre el quechua. La colonización de las Américas se da a partir de este modelo político, pero el gran problema es que la sociedad va a ser concebida a partir del fenómeno de la racialización. Hay un concepto perverso inventado por el proceso colonial, que es la diferencia entre humanidad y animalidad. Cuando el etnocentrismo europeo construye su identidad, se identifica con la humanidad, con el pensamiento judío-cristiano como visión del mundo, y se trata de justificar el colonialismo con todas las injusticias, con todas las perversidades que provocó el proceso colonial, y para esto el etnocentrismo cumplió un gran trabajo ideológico, doctrinario. Había que descalificar a los dominados. La regla fundamental de la dominación es la denigración. Si usted quiere justificar cualquier dominación, hay que denigrar a la víctima antes y después. Entonces, se hizo el tráfico de los esclavos africanos, se hizo los genocidios contra los pueblos amerindios del Canadá hasta Chile, pero todo eso fue digerido gracias a la denigración. Los amerindios o los pueblos africanos que sufrieron el tráfico esclavo fueron considerados como parte de la animalidad. Ese es el gran discurso. Son casi animales, son infideles, son enemigos de Dios, ¿no? Esto justificaba toda la explotación, la discriminación y la destrucción de estos pueblos. 1550 es la gran polémica entre animalidad y humanidad, la controversia de Valladolid. Bartolomé de las Casas, tratando de defender la humanidad de los pueblos indígenas de la América colonial de la época, y Ginés de Sepúlveda, teórico intelectual, gran intelectual orgánico del colonialismo de la época, tratando de defender que los indios hacían parte de la animalidad. Y dentro de la visión judeocristiana, ¿no? Dios es el creador del universo.com, y bien, como el hombre es creación de Dios, es el gran maestro de la creación, lo que le permite disponer de las otras especies vivas en las que se comprendía a los africanos y a los amerindios. Eran como el mundo vegetal o el mundo animal. Se podía disponer de ellos, se podía traficar con ellos, se podía venderlos y se podía incluso matarlos, ¿no? Entonces, en esta controversia, Bartolomé de las Casas trata de defender la humanidad,
tratar de hacer pasar la idea que estos dominados forman parte de la humanidad, ¿no? Les recomendaría, existe el film sobre la controversia de Valladolid, pero estas semanas está el film Y la lluvia continúa, de un cineasta español que trata de realizar un film sobre la experiencia de Bartolomé de las Casas en Bolivia. Y la lluvia continúa, me parece que sería la traducción, ¿no? Y vemos que el tratamiento, donde está la cuestión racial muy evidente, se reproduce en las relaciones de trabajo en la filmación del film. Se le está pagando $2 diarios a los extras aymaras o quechuas que participan en el film. O sea, las relaciones de explotación que tienen una base racial, ¿no? Porque el gran drama de la cuestión colonial fue que la sociedad se construyó a partir de un criterio biológico. Se partió de la idea de la existencia de razas. Ese es el inicio del racismo colonial, que ha ido evolucionando a un racismo cultural, a un racismo religioso. El racismo colonial es fundamentalmente biológico. Las sociedades coloniales se construyen a partir de una construcción piramidal de la pigmentocracia. Se decía en el Caribe que ser blanco ya era una profesión. Usted podía poner en su currículum vitae como primer título blanco, lo que ya le daba un acceso al mercado de trabajo, un acceso a la vida política, a la vida social de donde se encontraba. Y bueno, la denigración a través de la iglesia, a través de la educación, de la alfabetización en lenguas y culturas dominantes, provocó un proceso que podemos constatarlo actualmente, que el que es denigrado, el que es excluido, el que es discriminado, termina por asumir su denigración y termina por justificar su situación de víctima, ¿no? Ustedes han estado en México quizás, o han estado en Ecuador. Usted intercepta a alguien y dice, mande. O sea, el otro se dirige para que yo lo obedezca. Mande. Todo esto se internaliza, ¿no? La autodenigración. Entonces, no solamente hay el racismo, ¿no? Sino las víctimas del racismo terminan por internalizar su inferioridad, en este caso biológica. Es un poco la historia de la raíz del racismo actual. Pero es un racismo internalizado por las víctimas, pero también por quienes son los racistas. Me acuerdo mucho haber escrito un pequeño artículo sobre racismo en el Perú, que lo propuse a amigos intelectuales de Lima, ¿no? De la Universidad Católica, muy simpáticos, muy agradables, muy generosos, ¿no? Pero en el fondo de la casa había una indígena al servicio de ellos, que por supuestamente no tenía ni salario mínimo, ni horario, ni calendario, ¿no? Si estos grandes intelectuales querían seguir tomando su cerveza hasta las 5 de la mañana, la pobrecita mujer tendría que estar esperando hasta que los señores intelectuales que querían cambiar la sociedad peruana terminen de emborracharse, ¿no? Y la esposa de ellos era dirigente feminista, ¿no? Entonces, mientras esta mujer lavaba los platos, limpiaba la casa, esta mujer iba a hablar sobre la libertad de la mujer, la independencia de la mujer. Una sociedad completamente neurótica, esquizofrénica, ¿no? Donde se está pretendiendo cambiar la sociedad revolucionariamente, pero sin renunciar a la dominación interna, ¿no? Al colonialismo interno. Yo creo que una de las grandes tareas que tenemos para nuestros pueblos en la América es primero pensar en la descolonización de nuestro imaginario. Porque la discriminación biológica no solamente fue una discriminación biológica, fue también una discriminación epistemológica. No solamente se desconoce a la persona físicamente, se la trata inferiormente, sino que se desconocen sus conocimientos, sus filosofías, sus visiones del mundo, ¿no?
Entonces, todo una idea para pensar el futuro de nuestras sociedades pasa por la descolonización de nuestro imaginario. Es una colonización que continúa y que tiene un poder extraordinario. La mundialización actual se hace sobre ese modelo. CNN, la cadena norteamericana, tiene 15 satélites. Ningún Estado europeo tiene 15 satélites. Para ver cómo el imperio norteamericano le da una importancia extraordinaria al control de la información, de la subjetividad, de lo imaginario. Nos pueden contar la historia del mundo que ellos quieren en casi todas las lenguas durante 24 horas y hacernos pasar todos los modelos de comida, de vestimenta, de música, de gestos, hasta cuándo vamos a reírnos y cuándo no nos podemos reír. Todo está dentro de lo que es la colonización del imaginario, ¿no? Estos modelos son aplicados políticamente. Cuando se habla de que el mundo estaba dividido en lo que tendría que ser un mundo occidental y un mundo islámico, salvaje, incapaz de vivir la democracia, terrorista, eso forma parte de la colonización del imaginario. Entonces la colonización del imaginario parte sobre todo de las iglesias, de las misiones religiosas primero, es seguido por las escuelas y los estados-nación después, con la imposición de una alfabetización en lenguas y culturas dominantes, con la imposición de una visión del mundo judeo-cristiano como visión del mundo oficial dominante. Entonces, pensar en una alternativa a otra sociedad es pasar pues por la descolonización de nuestro imaginario, la descolonización de nuestros conocimientos y de nuestros saberes.